Mi nombre es Ángela Vargas. Tengo 69 años. He vivido toda mi vida en Guadalajara, allá, en el barrio de Tlaquepaque, donde el tiempo pasa más lento y el olor a barro húmedo me recuerda a la infancia. Fui esposa, madre, suegra, abuela, y durante mucho tiempo fui el terreno donde todos pisaron. Pero dime algo, ¿se han burlado de ti dentro de tu propia familia? ¿Alguna vez has sentido esa risa cruzada que parece dulce, pero duele como un cuchillo? Es porque lo sentí y estaba frente a todos. No fue un día cualquiera, fue en una cena. La mesa estaba llena, las copas levantadas, las sonrisas falsas. Y cuando mi nuera levantó su copa y dijo, aquí está el que paga por todo, pero no manda nada. Lo entendí. Allí vi todo con otros ojos. Y allí comenzó el final de la vieja Ángela. Sé que muchas personas llegan a este video con una pregunta atascada en la garganta. ¿Alguna vez entenderán el mal que han hecho? También me pregunté eso, frecuentemente, pero lo que descubrí fue aún más profundo. Hoy les voy a contar lo que sucedió después de esa cena. ¿Y por qué? En ese silencio comencé a quitarme todo, porque el silencio también tiene voz. Y cuando una mujer silenciosa se levanta de la mesa, es porque algo va a cambiar. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Lo que sucedió esa noche no fue solo una humillación, fue una advertencia a la que nadie podía prestar atención. Cuando mi nuera levantó esa copa y brindó por mi inutilidad con una sonrisa burlona, me di cuenta. Allí ya no era una persona. Era solo una billetera abierta. Y cuando todos se rieron, incluso mis propios hijos, algo dentro de mí murió. Pero también nació algo más, porque el sobre que dejé sobre la mesa esa noche no era solo papel. Fue el principio del fin de su fiesta. Y si has llegado hasta aquí, es posible que tengas un dolor similar. Tal vez también diste demasiado. Y, al final, recibió silencio. Si ese es tu caso, quiero pedirte una cosa. Quédate conmigo. Presiona ese botón de me gusta. Suscríbete. Dame tu compañía. No es para mí. Es para nosotros. Porque contar esta historia no es fácil. No. Pero contigo aquí, escuchando con el corazón abierto, me siento menos solo. Y, de alguna manera, el dolor es más ligero cuando se comparte con quienes se entienden. Recuerdo bien mis mañanas en Tlaquepaque. Me desperté temprano, antes de que el sol golpeara la ventana de la cocina. Me gusta el olor del café recién hecho, el ruido de la tetera y el silencio de la casa aún dormida. Incluso sin que nadie me lo pidiera, preparé todo con mimo. Café preparado, huevos rancheros, tortillas calentadas en el comal. Puse la mesa con las servilletas de tela que bordé yo misma hace décadas, pero nadie se dio cuenta. Cuando bajaron, cada uno tomó lo que quería y se fue sin siquiera mirarme a los ojos. Ni buenos días. A veces, sonreí de todos modos. Sonríe porque era mi papel, o al menos eso es lo que creía. Mientras lavaba los platos, aproveché la oportunidad para revisar las facturas del hogar, la electricidad, el gas, internet, las tarjetas, todo a mi nombre. Fui yo quien incluso se hizo cargo de la factura de la Escuela Americana de Niños, en el barrio de Providencia, 5,000 pesos mensuales, sin incluir el transporte escolar. Nunca me quejé. Dijeron que era inversión en el futuro de la familia, y quería que tuvieran lo que yo nunca tuve, mis nietos caminando con hermosos uniformes, hablando inglés. Pensé que eso era amor. Pensé que estaba interpretando mi papel de matriarca. Pero con el tiempo, me di cuenta de que en realidad era solo la caja fuerte. Un hombre útil. Ya nadie me escuchaba. Cuando intentaba contar una historia de su juventud, o de la época en que su padre aún vivía, Andrés soltaba una risa ahogada y cambiaba de tema. Camila fingió contestar su celular. A veces comenzaba una oración y nadie esperaba que terminara. Se miraron como diciendo, aquí viene de nuevo. Recuerdo un domingo.
Llegué con una cazuela de mole poblano, que preparé con gusto, la receta de mi madre. Cuando toqué la puerta de Camila, la abrió con sorpresa, como si hubiera olvidado nuestro acuerdo. Ah, ¿realmente viniste? Ah, dijo, y dentro de la casa. La mesa ya estaba puesta, con comida ordenada por Ab. Nadie tocó mi plato, ni siquiera abrieron la tapa. Ese día, me fui con la olla aún caliente en mi regazo, dentro del taxi, y en el camino. Miré por la ventana y pensé, ¿en qué momento me convertí en un visitante en la vida de mis propios hijos? Me convertí en la sombra que paga, pero no pertenece, la anciana que solo sirve cuando falta dinero. Y aún así, seguí adelante. Seguí adelante porque una parte de mí todavía pensaba que si me detenía, se iban a caer. Y si caían, me iban a culpar. Incluso hubo un día en que accidentalmente escuché una conversación entre Lorena y Andrés. Yo estaba arriba, doblando sábanas. Pensaron que no escuché. Lorena dijo, tu madre necesita entender que ya no está a cargo. Ya ha hecho lo que tenía que hacer. Y él respondió, que se acostumbre. Ya no somos niños. En ese momento, me detuve con la sábana en mi regazo. Me quedé allí, inmóvil, escuchando mi propia exclusión dicha con frialdad. Era como si me hubiera convertido en un viejo mueble en la sala de estar. Útil, hermoso a veces, pero anticuado, y peor, desechable. Ya sabes, a veces lo que más duele no son los gritos, es silencio. El silencio del olvido, el silencio de no ser llamado, de no ser escuchado, de no ser considerado más. Y fue en este momento de la vida que comencé a preguntarme, ¿todas las madres envejecen así? ¿Amar solo? ¿Todas las mujeres que dan demasiado terminan sin ser vistas? Si alguna vez has sentido esto, este dolor de ser dejado de lado, ignorado dentro de tu propia familia, comenta a continuación. Dime, ¿lo he vivido o me tocó? Solo para saber que no estoy solo en este camino. Porque esta historia que estoy contando es mío, pero sé que muchos aquí se verán a sí mismos en él. Y mira, todo lo que he experimentado, este abandono que comenzó silenciosamente, eso es lo que me llevó a esa noche. La noche de la cena, la noche supe, con todas las cartas, que para ellos yo era solo un peso con una billetera. Pero lo que olvidaron es que quien sostiene en silencio, también sabe salir en silencio. Y cuando salí de esa habitación, todavía se reían. Pero lo que pasó en los siguientes 30 días, nadie allí lo esperaba. ¿Y tú? ¿Estás listo para saber qué había dentro de ese sobre que dejé sobre la mesa? Después de ese domingo, cuando regresé a casa con la olla llena y el corazón vacío, comencé a ver las cosas con más claridad. No fue de la noche a la mañana. No, no. Era como una niebla que se abre poco a poco. Y lo que vi me dolió más que cualquier grito. Lorena, la esposa de mi hijo, siempre ha sido elegante. De esas que elige palabras como quien arma un plato caro. Pero había algo en sus ojos, una frialdad que solo entendí más tarde. Ella no me quería cerca, solo quería lo que podía pagar. Comencé a notar pequeños gestos, miradas cruzadas cuando tocaba los muebles, suspiros de impaciencia cuando contaba una historia, la forma en que se limpiaba la mano después de recoger algo que yo había tocado. Y lo peor era que sus nietos comenzaban a imitarla. Mateo, mi dulce niño, ya no corría hacia mi regazo. Caroline, a quien llevaba en mi regazo mientras cantaba viejas canciones, ahora solo me decía hola, abuela, sin apartar la vista de mi celular. Sonreí, siempre sonreía, pero por dentro, mi corazón se rompió lentamente. ¿Y conoces esa sensación de estar en un lugar y aún no pertenecer? Bueno, así es como me sentí, incluso en casa de Camila, mi hija. Un día, la llamé para decirle que pasaría por allí con algunos panecillos y té de manzanilla, tal como le gustaba en su infancia. Ella dudó por un momento y dijo, no necesitas traer nada. Mamá, ya tenemos lo que necesitamos. Me quedé quieto con el teléfono en la mano. Eso me cruzó.
No quería complacer, solo quería estar presente. Pero me di cuenta de que, no, para ella, mi presencia se había vuelto incómoda, innecesario, como una pieza vieja que ya no combina con la decoración de la casa. No me quejé, ni siquiera lloré, solo miré y comencé a retirarme. Dejé de llamar, preguntar, insistir. ¿Y sabes lo que pasó? Nada. Nadie se dio cuenta. Nadie vino tras él. Me di cuenta de que, para ellos, había estado afuera durante mucho tiempo. Y lo más doloroso, es solo que comenzó dentro de mi propia casa. Lorena y Andrés vivieron conmigo desde que se casaron. Cedí un piso de mi casa, porque dijo que quería empezar bien la vida. Y comencé a notar que incluso el espacio en mi casa se estaba reduciendo. Mis chucherías desaparecieron de los estantes. Mis pinturas fueron cambiadas por decoraciones modernas. Un día, escuché a Lorena comentarle a una amiga por el altavoz: aquí en casa todo es hermoso, excepto algunas cosas viejas que la suegra aún no ha dejado tirar. Yo era la cosa vieja. De eso estaba hablando. A veces, sentado en la sala de estar, escuchaba risas ahogadas provenientes de la cocina. Y cuando entré, el silencio cayó, o bien cambiaron de tema en el acto. Me convertí en una presencia que me molestaba, pero no se lo podían quitar. Todavía, e incluso con todo esto, seguí pagando escuela, seguro médico, supermercado, incluso salidas de fin de semana con los niños. Todo estaba fuera de mi negocio. Pensaban que estaban en la cima, pero lo que no sabían es que estaban pisoteando lo que yo permitía que existiera. Y en ese momento, comencé a escribir pequeñas notas para mí, como si fuera un diario oculto. Uno de ellos dijo: yo sin terminancia alamteque, anadirinos a sueldo su orane. Yo no deciré. Uno de ellos dijo: hoy fui invisible en mi propia casa. Otro: en una noche en la que escuché a Lorena quejarse de mi olor. Hoy me sentí como una sombra que todavía paga facturas. Escribir era lo que me quedaba. ¿Por qué hablar? Nadie más escuchó. ¿Sabes cuando te das cuenta de que ya no lo extrañas? Que, si desaparece, solo notarán cuando el refrigerador se vacíe. Es este tipo de dolor el que no causa escándalo, sino que mata poco a poco. Y fue en una noche fría, envuelta en el chal de mi difunto esposo, que se me cruzó una pregunta. ¿Cuánto tiempo pagaré por la falta de respeto? ¿Hasta cuándo sonreiré a aquellos que solo me toleran por interés? Porque el amor que damos demasiado se pierde una hora, y cuando nos perdemos, es cuando realmente comenzamos a encontrarnos a nosotros mismos. Lo que hice después de eso. Incluso hoy se me pone la piel de gallina al recordarlo, porque fue allí donde comencé a preparar la respuesta. Y vendría en el momento adecuado. Pero antes de eso, algo aún más doloroso estaba por venir. ¿Quieres saber el día exacto en que mi dolor se convirtió en una decisión? Así que prepárate, porque el siguiente capítulo fue el que me partió el corazón por la mitad. Recuerdo como si fuera ayer el día en que Diego, mi yerno, apareció con esa sonrisa ensayada y un plan bajo el brazo. Doña Ángela, es solo un pequeño empujón. Camila y yo vamos a abrir un café allá en Chapultepec. Es una oportunidad única. Lo miré a los ojos y por un momento vi el resplandor de la juventud soñadora que alguna vez tuvo mi propio esposo. ¿Y sabes lo que hice? Tomé mi cuenta de ahorros, la que había estado ahorrando durante años para emergencias, y la entregué toda en sus manos. 40,000 pesos, sin contrato, sin garantía, sin requisito, solo con la palabra de confianza que da una madre cuando quiere ver volar a sus hijos. Prometieron que, cuando abriera el café, me llevarían a conocerlo, que mi nombre estaría en una placa de agradecimiento, que tendría una mesa reservada. Pozo, Senayen. El café abrió, y me enteré a través de las redes sociales. Hicieron una inauguración, fiesta, regalos, personajes famosos de Guadalajara. Y yo estaba allí, sentado en casa, esperando una llamada que nunca llegó. Pasaron días, semanas, hasta que un día me armé de valor.
Me preparé y fui allí solo. Llegué, entré, miré a mi alrededor, sin fotos mías, sin menciones, sin agradecimientos. Me senté en una pequeña mesa en la esquina y pedí un café. Diego me vio. Se acercó con una sonrisa avergonzada y dijo: "Ah, vaya, qué sorpresa la dama aquí. Desafortunadamente, hoy todo está lleno. No será posible hablar mucho". Sonreí, bebí el café y me fui. Ni siquiera tuvo el coraje de ofrecerlo para este café debido a la casa. Ni siquiera un gracias. Regresé a casa y lloré en el silencio del baño, para que nadie pudiera escuchar. Fue allí donde comencé a sospechar que no era mi exageración, que lo que yo llamaba amor familiar era solo un ciclo de disfrute bien disfrazado. Y eso no fue todo. Empecé a recordar otras cosas. Noches en las que tenía fiebre, pero me levantaba para cuidar a los nietos mientras Camila y Diego viajaban por trabajo. Los fines de semana, en los que preparaba fiestas enteras, me ocupaba de la decoración, la comida, la limpieza. Y cuando llegaba el momento de los discursos, mi nombre fue olvidado. Todos aplaudieron a Camila y Diego, los anfitriones modernos y elegantes. ¿Y yo era el cocinero silencioso en la parte trasera de la casa. Comencé a hojear mis propios álbumes de fotos antiguos. ¿Y sabes lo que vi? Que incluso allí, en los recuerdos impresos, apenas aparecía, siempre detrás de la cámara, siempre arreglando el cabello de alguien, cargando una bandeja, limpiando algo. Nunca estuve en las fotos. Era como si solo existiera para servir. Y por mucho que traté de convencerme de que esto es ser madre, que es normal anularse por la familia, algo dentro de mí gritó que algo andaba mal, que no era amor, era hábito, hábito de usarme, hábito de tenerme cerca sin esfuerzo, sin gratitud. Y fue entonces cuando la herida comenzó a crecer, la herida del silencio, la herida de mirar hacia atrás y ver que, tal vez, lo di todo a aquellos que nunca me han visto realmente. Pero todavía no quería creerlo. Todavía pensaba que si desaparecía, me extrañarían, que verían a la mujer que era. Y no solo el bolsillo que abrí, pero cuanto más tiempo pasaba, más claro se volvía. No era una exageración, no era un drama, fue un abandono emocional, un abandono que te sonríe delante de los demás, pero que te borra a diario. Y en medio de todo, un día, me senté en mi habitación e hice una lista de todo lo que les había dado, no en dinero, sino en vida, tiempo, cuidados, noches de insomnio, ropa lavada, lágrimas tragadas. Era una lista larga y dolorosa, pero allí, entre cada línea, comencé a ver una verdad que nadie me dijo nunca. Los que dan demasiado terminan siendo invisibles. Y fue con esta verdad atascada en mi garganta que comencé a planificar. No es una venganza, pero un corte. Ya basta. Algo tenía que cambiar. Necesitaba rescatarme a mí mismo. Pero antes de eso, sucedería algo aún más cruel, porque a veces la vida te pone a prueba. Antes de liberarte, ¿te imaginas cuál fue la humillación que me hizo entender, de una vez por todas, que mi amor estaba siendo desechado? Así que escúchame en el próximo capítulo, porque ahí es donde la historia cambia de color. Fue en el cumpleaños número 10 de Mateo. Lo recuerdo porque pasé toda la tarde eligiendo un regalo con cariño, un viejo libro de astronomía, de esos de tapa dura e ilustraciones raras, que encontré en una tienda escondida de segunda mano en el centro de Guadalajara. A Mateo siempre le han gustado las estrellas, y quería darle algo que se quedara. No solo otro juguete que se rompería en 2 días, también preparé un bizcocho de 3 capas, con relleno de cajeta y nueces, receta de mi abuela. Me levanté temprano. Lo hice con manos temblorosas, pero con el corazón lleno. Me puse mi mejor blusa, me puse un lápiz labial discreto y me fui. Llegué unos minutos antes de la hora, como de costumbre, pero bastó con abrir la puerta de la casa de Andrés para darme cuenta. No me esperaban.
La mesa ya estaba puesta. El salón estaba lleno de globos, música a todo volumen, niños corriendo. Y en el centro de la mesa, un enorme pastel comprado, todo decorado con un tema de superhéroes. El mío, nadie lo sacó del paquete. Lo dejaron en un rincón, cerca del baño, como si recibieran algo fuera de lugar. Los saludé uno por uno. No todos respondieron. Mateo me dio un beso rápido y volvió a jugar. Lorena me vio, y con una sonrisa que parecía más una advertencia, dijo: Ah, me alegro de que hayas venido. Pero no tenía que preocuparse por el pastel. Fingí que no escuché. Me senté al final de la mesa, como siempre hago, notado, esperado. No me llamaron para la foto familiar. No fui llamado a entregar los regalos. Nadie me presentó a los invitados. Era como si fuera solo un empleado de la casa. Me quedé allí, tranquilo, escuchar las conversaciones, el sonido de las gafas, las risas que no me incluían a mí. Y fue entonces cuando llegó el brindis. Lorena se puso de pie con la copa de vino espumoso en la mano. Pidió silencio. Todos se volvieron hacia ella. Quiero hacer un brindis por nuestra querida Ángela, esta mujer generosa, que paga por todo, pero nunca ha sido, ni será, la verdadera matriarca de esta familia. Un silencio incómodo cayó por un segundo. Luego, risas, risa ahogada, pero real. Gente que miraba a un lado, otros que bajaban las gafas. Andrés que se rascaba la cabeza como si no supiera dónde poner la cara, pero no dijo una palabra, ni uno. Solo miró al suelo. ¿Y yo? No lloré, no discutí, simplemente saqué un sobre marrón de mi bolso. Lo cerré con calma y lo dejé sobre la mesa, justo en el centro. Me levanté, agarré mi bolso y me fui, sin quedas, sin excusas, sin gestos de arrepentimiento. Crucé ese pasillo lleno de gente, como si cruzara un desierto. Solo, pero entero. No estarás estaciones. En la acera, el aire de la noche me golpeó la cara, y fue como un soplo de lucidez, porque en ese momento, todo estaba claro. Vi, con los dos ojos bien abiertos, quiénes eran, y quién dejé de ser para llegar allí. Si has llegado, hasta aquí conmigo, escuchándome abrir este pedazo de mi corazón, te pediré una cosa. Deja tu me gusta en este video, y suscríbete al canal. Todavía tengo muchas cosas almacenadas, mucha historia que llevo en mi pecho, y que puede ayudarte a ver lo que tú también has sentido, y quizás nunca tuviste el coraje de decir en voz alta, porque contarlo duele, pero ocultarlo duele aún más. Y en ese sobre que dejé sobre la mesa, no solo había papel, tenía todo lo que pensaban que era suyo por derecho, y que, a partir de ese momento, dejaría de serlo. Pero, ya nadie nadie. ¿Quieres saber qué estaba escrito allí? Así que prepara tu corazón, porque el contenido de ese sobre fue el primer paso hacia el giro más tranquilo y justo de mi vida. Cuando llegué a casa esa noche, parecía que el mundo se había hecho más grande. Y yo, menor de edad, cerré la puerta lentamente, como si no quisiera perturbar ni siquiera el silencio. Me quité los zapatos allí mismo, en la entrada, y fui directamente a la sala de estar. La ciudad afuera brillaba a través de las ventanas, con sus luces dispersas en las laderas de Tlaquepaque, pero dentro de mí todo estaba oscuro. Me senté en el viejo sillón, el que Hernán me había hecho a medida cuando cumplimos 30 años de matrimonio. Allí me acariciaba mientras veíamos telenovelas, allí donde descansábamos después de las peregrinaciones. Allí decía: cuando seamos viejos, siempre estaremos juntos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra casa llena. Cerré los ojos y sentí el peso de todo lo que no se cumplía. Abrí el mueble del bar y allí estaba, una botella de vino tinto de Ensenada, que había guardado durante años. Nunca lo abrí. Siempre esperaba una fecha importante, una Navidad, quizás un feliz cumpleaños. Pero ahora, en esa ruidosa soledad, parecía el único momento que tenía sentido. Abrir, servir, tomé el primer sorbo con la garganta seca
y el corazón húmedo. Y fue allí, en ese sorbo, donde entendí, nunca sería recordado como lo soñé. Por primera vez. No me equivoqué. Por primera vez. Admití que estaba acostumbrado, que no me amaban. Amaban lo que hacía por ello. Todo lo que di, se lo llevaron sin retorno. No había respeto, ni cuidado, ni presencia. Solo me quedé yo, solo, con un cuerpo que ya siente dolor en las piernas y un corazón cansado de cargar tanto. Esa noche, bebí cada sorbo como si fuera un lamento. Recordé cada detalle. El día que Lorena entró a mi casa como alguien que asume el cargo. Desde el día en que Camila pidió dinero llorando, diciendo que era la última vez. Desde el día Andrés dijo que solo conseguiremos esta escuela para Mateo con tu ayuda. Mamá, recordé las noches cuidando la fiebre de los niños. Los cumpleaños en los que me quedaba en la cocina todo el día. La ropa que lavaba a escondidas para que nadie se sintiera mal. ¿Y cómo? Al final, nada de esto importó. Todo lo que hice fue borrado con un brindis cruel. Y no solo lastimó lo que se dijo, dolió aún más lo que no se dijo. Andrés no me defendió. Camila no me buscó. Ningún nieto me preguntó si estaba bien. En ese momento, solo con la taza en la mano, me sentí como una sombra dentro de mi propia vida, la presencia que solo se nota cuando desaparece. Y sin embargo, incluso en esa desesperación, no lloré en voz alta. Simplemente dejé que la lágrima fluyera lentamente, porque incluso sufrir. Aprendemos a ser discretos cuando envejecemos. El vino se ha ido. La botella quedó allí sobre la mesa, vacía, como yo. Pero en el fondo, allí comenzó a nacer algo más. Un vacío que daba espacio. Un dolor que, tan doloroso, ya comenzaba a convertirse en fuerza. Y fue en este silencio, en este punto más bajo, que un recuerdo me asomó, una vieja promesa que me había hecho a mí mismo. En ese entonces, el día que enterré a Hernán, y esa promesa, sería el comienzo de todo. ¿Quieres saber cuál fue esa promesa olvidada? Así que escúchame en la siguiente parte, porque ahí es cuando mi dolor comienza a convertirse en coraje. Esa misma noche, sentado en mi sillón con los ojos aún ardiendo por el vino y la decepción, cerré los ojos y me sentí atraído por los recuerdos. No esos bonitos navideños, con olor a canela y risa infantil. No, ya llegaron recuerdos crudos, esos que guardamos en un rincón de la memoria y solo visitamos cuando el silencio se aprieta. Me vi joven, con las manos sucias de barro, junto a Hernán, montando nuestro primer puesto de cerámica en la feria de Tonalá. No teníamos casi nada, pero lo teníamos todo. Voluntad. Trabajamos bajo el sol, la lluvia, sin descanso. Y fue con este esfuerzo que pudimos abrir nuestra pequeña tienda en la esquina de la calle Juárez. Allí nació nuestro sustento, nuestra historia, nuestro nombre. Después, me encontré corriendo detrás de los dos pequeños, Andrés y Camila, mientras vestían los uniformes desteñidos de la escuela pública. Les cogía de la mano y cruzaba la ciudad a pie, todos los días, con una barra de pan en el bolsillo y la esperanza de que, estudiando, tendrían lo que yo no tenía. También hubo ese día. Ese día que no se me quita de la piel. Camila tiene solo 9 años, fiebre alta, llorando de dolor. El médico dijo que era apendicitis y necesitaba cirugía urgente. No teníamos dinero. Lo recuerdo, como si fuera ahora. Me quité el anillo de bodas, mis brazaletes de oro heredados de mi madre, y lo vendí todo esa misma tarde. Llegué al hospital con los ojos llorosos y una mano firme. ¿Y sabes lo que sentí? Orgullo, un orgullo tan puro, tan maternal. Lo di todo, creyendo que ese amor, algún día, volvería en forma de cuidado. Pero ahora, sentado allí, con estos recuerdos incrustados en mí como fragmentos de vidrio, entendí, nunca volvió. Me apagué para que todos pudieran brillar. Me agaché para que crecieran. Y cuando finalmente crecieron, me dejaron atrás.
Pero hay una cosa que nadie me ha quitado nunca. Mi memoria. Y es en él donde vive la verdad. Porque sé cuánto luché. Cuánto sangré sin mostrar una herida. Cuánto me dolió sonreír cuando solo quería dormir durante días. Cada escena que me llegaba era como una puñalada, pero también como un espejo. Por primera vez, miré mi historia con los ojos de la verdad. Y ya sabes, aquí es donde todo cambia, porque en ese momento, en medio de la noche, con la casa a oscuras y el pecho lleno de astillas, una frase me cruzó como un rayo. ¿Y si me lo quitara todo? Ah, no por venganza, no por odio, pero por justicia. ¿Y si yo, que di tanto, decidiera devolver el peso que nunca fue mío? Porque por mucho que duela, hay un momento en nuestras vidas en el que el dolor se convierte en fuerza. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer, pero esa frase nunca se me fue de la cabeza. ¿Y si me lo quito todo? Esa pregunta palpitaba como un tambor en la oscuridad. ¿Y si has estado aquí conmigo hasta ahora, escuchando mi historia? Te diré, lo que viene después de eso, te mostrará que incluso la mujer más olvidadiza puede hacer temblar el mundo en silencio. Porque lo hice. Pero antes de contarte lo que pasó cuando abrieron el sobre, necesitas saber cómo comencé a prepararme. Porque no le quitas todo a alguien, sin volver a levantarse primero. ¿Quieres saber por dónde empecé? Bien. Luego escuché el siguiente capítulo, porque está ahí. Eso comienza mi turno. Al día siguiente, me desperté con el sol aún tocando los tejados de Tlaquepaque. Me puse mi mejor atuendo, una blusa de lino azul marino, un pantalón de vestir beige y un collar de ámbar que me regaló Hernán en nuestro último aniversario de bodas. Me miré en el espejo con firmeza, por primera vez en mucho tiempo. No fue para complacer a nadie, lo fue para mí. Agarré mi bolso, organicé los papeles que había guardado a lo largo de los años y me fui. Llegué a la oficina con pasos ligeros, pero mi corazón latía como un tambor. El señor Barragán ya me estaba esperando, como siempre tan correcto, tan silencioso. Un hombre que nunca me llamó Ángela, solo señora Vargas, con un respeto que no se puede comprar. Me senté frente a él y abrí las carpetas una por una. Escritura de la casa, documentos del automóvil, estados de cuenta de tarjetas de crédito, historial bancario, comprobante de la escuela de los nietos, todo, absolutamente todo, en mi nombre. Firmé cada garantía. Yo era el garante. Me hice cargo. No tenían nada, ni casa, ni cuenta, ni crédito. Y allí, con ese montón de papeles frente a mí, me di cuenta. El poder que creían tener solo fue prestado. Todo era mío. Y en ese momento, algo dentro de mí se reorganizó, como un armario que vacías y, por primera vez, guardas con calma. Miré al señor Barragán y dije claramente, quiero cambiar todo. Y él entendió. No pidió una explicación. Simplemente abrió la carpeta negra y comenzó a escribirla. Escribimos notificaciones. Revocamos autorizaciones bancarias. Cancelamos tarjetas adicionales. Bloqueamos el acceso. Pedí la transferencia de la propiedad de los autos a mi nombre. Y más. Neos. Comencé el proceso de venta de la casa, el mismo donde vivía con Andrés y Lorena. Tenía un plan. Todo se hizo en silencio, sin escándalo, sin fanfarria. Y cada firma que di fue como rescatar una parte de mí, un hilo de dignidad tirado del fondo del pozo. Un detalle importante. Dejé todas las cuotas mensuales pagadas por otros 30 días, hasta fin de mes. No lo hice por ello, lo hice por los niños, porque por mucho que me ignoraran, seguían siendo mi sangre. Pero, sí, a partir de entonces, ya no verían mi nombre en ninguna factura. Les dejaba la vida con la misma elegancia con la que entré, sin pedir nada, solo devolviendo lo que era mío. Y mientras organizaba todo esto, solo en la sala de la oficina, el señor Barragán me ofreció un café. Me senté con la taza en la mano y, por un momento, respiré hondo. Ya no era esa mujer doblegada por la culpa.
tratando de comprar el amor con ayuda, era otra. Uno que finalmente fue elegido. Saber. Hay un momento en nuestras vidas en el que la lucidez duele más que la ilusión, pero también es donde vive la libertad. Cuando ves, ya no puedes fingir. Es como despertar de un sueño triste. Te arrepientes, pero estás agradecido de haberte despertado. Me sentí así. ¿Y si tú? Por otro lado, ya has experimentado este dolor de darte cuenta de que estaba siendo utilizado. Comenta aquí por mí. Puede ser un sé cómo es, un te entiendo, solo para saber que esta historia también te habla, porque sé cuánto duele abrir los ojos y ver que el amor se ha convertido en rutina para el otro, pero herido para ti, y en medio de este nuevo comienzo. Era necesario tomar una última decisión, porque además del papeleo, había algo que todavía tenía que hacer personalmente, algo que nunca olvidarían. ¿Quieres saber qué era? Así que quédate conmigo, porque el siguiente paso fue tan silencioso como preciso, y lo cambió todo. Elegí el restaurante con cuidado. No quería un lugar moderno y ruidoso. Quería tradición, raíces, un espacio donde la memoria pudiera oler. Reservé una mesa en el Parián, justo en el corazón de Tlaquepaque, donde Hernán y yo celebramos nuestras bodas de plata hace años. Llamé a Camila y Andrés el mismo día, diciendo solamente, de madrugada, almuerzo familiar, domingo, a la 1 p.m. Será importante. Estuvieron de acuerdo, un poco sospechosos, pero estuvieron de acuerdo. Lorena no respondió, Diego tampoco, y yo, sinceramente, le agradecí en silencio. Llegué antes. Les pedí que pusieran flores en la mesa. Me sirvieron agua fría de Jamaica. Elegí el rincón más tranquilo de la habitación. Quería que todo fuera perfecto, porque ese momento era el comienzo de un nuevo ciclo, el mío. Llegaron juntos, a toda prisa, como si entraran en una cita obligatoria. Andrés me dio un beso en la frente. Distraído, Camila jugaba con su celular, como siempre. Ninguno de los dos me preguntó cómo estaba. Ninguno preguntó sobre el sobre en la cena de su nieto. Se sentaron, pidieron platos caros, brindaron con margaritas. Y yo, ay, solo miré, con una calma que no conocía. Durante la comida, dije poco. Pregunté cómo estaban los niños, si necesitaban algo. Fingí que todo estaba bien, como lo he hecho toda mi vida. Camila comentó que iba a cambiar el auto. Andrés dijo que estaba pensando en invertir en un apartamento, y yo estaba allí, escuchando como quien ve una película donde el personaje ya conoce el final. Cuando recogieron los platos principales, abrí la bolsa, saqué 2 sobres blancos y firmes con sus nombres escritos a mano. Se lo di primero a Camila, luego a Andrés. Fruncieron el ceño, confundidos. ¿Qué es esto? Mamá, mi, sen, preguntó Andrés. Lee con calma. Estos son los nuevos términos de nuestra convivencia. Eso es todo lo que dije. Me levanté. Llamé al camarero. Pagué la cuenta en efectivo. Y antes de que ninguno de los dos dijera nada, me fui, sin prisa, sin ira, sin mirar atrás, mientras caminaba por el portal de madera del restaurante. Sentí que el sol me golpeaba la cara. Era como si la ciudad supiera lo que estaba haciendo, como si ella misma, testigo de mi historia, me diera un soplo de aprobación. Dentro de esos sobres estaban las notificaciones formales. A partir de ese día, cesó todo apoyo financiero. El auto de Camila, registrado a mi nombre, se vendería en 30 días. La casa donde Andrés vivía con Lorena. También, la escuela de los niños. Última cuota mensual pagada. Sin escándalo, sin pelea legal. Todo escrito por un abogado. Fresco, limpio, definitivo. Al final de la carta, dejé una nota escrita a mano. Para aquellos que pensaban que era invisible, esta es mi respuesta. Después de ese almuerzo, regresé a casa con una paz que no había sentido en años. Por primera vez, no me sentí como una víctima. Sentí que era dueño de mi historia.
Porque a veces, hija mía, la justicia llega sin aspavientos, viene en un sobre, y el silencio de la dignidad pesa más que cualquier grito. Por supuesto, no lo aceptarían con la cabeza gacha. La reacción no tardaría en llegar. ¿Y quieres saber cómo respondieron Andrés y Camila? Así que agárrate fuerte, porque en el siguiente capítulo, la máscara comienza a caer. 2 días después de ese almuerzo, el teléfono comenzó a sonar. Primero, Andrés me llamó por la mañana. En una de esas llamadas que ya sentimos la ira en el segundo timbre, respondí con calma. Mamá, ¿qué es esto? ¿Cuál es este rol? ¿Qué quieres con esta locura? Su voz estaba alterada, un poco chillona, como si viera que el suelo huía bajo sus pies. Esperé a que terminara, y él simplemente dijo, todo está explicado por escrito. Resopló al otro lado, como lo hizo cuando era adolescente, y le dije, no. Luego colgó. A primera hora de la tarde, fue el turno de Camila. Ya ha llegado en un tono diferente, más contenido, pero aún apremiante. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Estás herido? Esto dañará a los niños. Faltarán a la escuela. Me quedé en silencio durante unos segundos. Respiré hondo y respondí, si quieres hablar como una hija, puedes venir aquí, pero si es para negociar lo que ya he decidido, no sirve de nada. Ella tartamudeó un está bien y colgó. Y fue solo el comienzo. Al final de la noche, mi teléfono celular sonó. Mensaje de Lorena. 3 párrafos largos. Dramático. Palabras como crueldad. Desestabilizar a los nietos. Innecesario. Al final, deberías estar avergonzado. Miré el mensaje y cerré el teléfono. No respondí. No lo borré. Simplemente lo dejé ahí, como un registro de ingratitud. Y en los días siguientes, llegaron las visitas. El timbre suena fuera de turno. Golpes en la puerta. Mensajes dejados con el vecino. Correos electrónicos. Incluso una carta escrita a mano de Diego, diciendo que tal vez hubo un malentendido y pidiendo una conversación. Gracioso. Cuando yo era el que pedía atención, un asiento en la mesa, nadie tenía tiempo. Ahora que el piso se ha ido, quieren diálogo. Observé todo esto con una mezcla de dolor y alivio, porque duele. Sí, no voy a mentir. Ver a tus hijos tratando de recuperar lo que perdieron, no por amor, sino por miedo a perder la comodidad, se desgarra desde adentro. Pero al mismo tiempo, fue la primera vez que me sentí completo, porque lo que estaban tratando de rescatar no era solo dinero, era la presencia que siempre habían dado por sentada. Ella era la mujer que siempre había estado allí, detrás de las cortinas, sosteniendo el techo mientras todos jugaban a la familia. ¿Y ahora qué? Ahora descubrieron el peso de la ausencia, porque el silencio, cuando viene de la mujer que siempre lo ha sostenido todo, hace más ruido que cualquier grito. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, me ayudará a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces nos sentimos muy solos contando estas historias, pero cuando alguien escucha, parece que el dolor encuentra un lugar. E incluso en medio de este caos, me mantuve firme, no por venganza, sino por amor propio, porque si me rendía allí, todo volvería a ser como antes. Pero algo me dijo que lo peor estaba por venir, y necesitaba estar preparado. ¿Te imaginas lo que es capaz de hacer una hija cuando se da cuenta de que su madre ya no cederá? Así que escúchame en la siguiente parte, porque Camila hizo algo de lo que nunca pensé que era capaz. Con el zumbido de las llamadas y los mensajes, hice lo que nadie esperaba. Me volví hacia mí mismo. No respondí. No corrí tras él. No me rendí. En cambio, hice una cita en el salón de doña Isabel, el mismo donde me corté el cabello antes de convertirme en la abuela disponible. Llegué allí y ella se asustó. Doña Ángela, ¿cuánto tiempo? Siéntate aquí. Cuidemos de ti. Y me senté. Corté las puntas. Hidraté mi cuero cabelludo. Teñí los mechones de un marrón cálido.
como solía hacer cuando aún caminaba de la mano de Hernán en las ferias artesanales. Dejé allí otro. Al día siguiente, pasé por la Casa de la Cultura de Tlaquepaque y me inscribí en un taller de pintura de Talavera. La señora de la recepción abrió mucho los ojos cuando vio mi nombre. ¿Fuiste un estudiante aquí? No, Timnia. Han pasado muchos años. Sí. Era. No, antes de casarme, antes de renunciar al tiempo, a mi cuerpo, a mis deseos. Y allí, con el pincel en la mano y el olor a pintura fresca subiendo, sentí algo que hacía mucho tiempo que no me visitaba. Entusiasmo. Tomé el auto y me fui al lago de Chapala. Me senté en una roca junto al agua. Saqué un cuaderno de mi bolso y comencé a escribir cartas, pero no para nadie. Cartas para mí, cosas que nunca tuve el coraje de decir, confesiones que guardé durante décadas. Escribí sobre la niña que era, sobre la mujer en la que me convertí, sobre los silencios que me tragué y los gritos que nunca di. Cada palabra me devolvía una pieza olvidada. Llegué a casa ligero. Días después, llamé a Leticia, mi mejor amiga de mi juventud. Nos habíamos distanciado cuando mis nietos comenzaron a nacer y mi horario se convirtió en el de ellos. Ella respondió sorprendida. ¿Ángela? No puedo creerlo. Y era como si el tiempo no hubiera pasado. Programamos un café, reímos, lloramos. Hablamos de la vida con la libertad de quienes ya no deben satisfacción a nadie. Comencé a reorganizar mis días. Creé una rutina propia. Caminatas temprano en la mañana. Música instrumental a la hora del almuerzo. Lectura por la tarde con té de canela. Comencé a dormir sin esperar el mensaje de nadie. Cocinando solo para mí. Con placer. Ordenando tranquilamente la casa, sin la prisa de complacer a los visitantes que nunca llegaron. Poco a poco, la soledad cambió de nombre. Se convirtió en espacio, se convirtió en paz y, por primera vez, comencé a sentirme protagonista de mi propia vida. Ya no es un actor secundario en la historia de nadie. Te diré algo que quizás también necesites escuchar. A veces, solo necesitamos silencio para escuchar nuestra propia alma llamando. Y mira, si has estado aquí conmigo hasta ahora, escuchando cada parte de este cambio, te lo prometo, lo que está por venir es lo más inesperado de todo, porque cuando comienzas a reconstruirte, el mundo se da cuenta, y no todos reaccionan bien. ¿Quieres saber qué sucede cuando el usuario se da cuenta de que ya no los necesitas? Así que prepárate, porque en la siguiente parte, alguien que ni siquiera puedes imaginar llamó a mi puerta. Y lo que dijo, me hizo temblar. El señor Barragán me llamó una tarde cuando estaba organizando los pinceles para la clase de Talavera. Su voz era seria, firme, de esa manera respetuosa que siempre tuvo conmigo. Señora Vargas, creo que debería venir aquí. Descubrimos algo importante en los registros antiguos. Tomé mi bolso, cerré tranquilamente la casa y caminé lentamente por las aceras de Tlaquepaque, como si sintiera que lo que está por venir tiene peso. Llegué a la oficina y ya había separado los documentos. Puso sobre la mesa 2 contratos de grandes almacenes, nombres conocidos. Esos lugares donde a la gente vanidosa le gusta pagar el lujo a plazos muchas veces. Estaban a mi nombre, pero nunca había firmado nada de eso. ¿Reconoces estas compras? Dodi, preguntó. Miré las declaraciones. Ropa de diseñador, electrónica, perfumes caros. En una de las compras, una cafetera italiana, muy cara. Todo hecho hace más de 5 años. La deuda se había pagado, todos los meses, desde una cuenta bancaria vinculada a mi tarjeta de crédito personal. Una tarjeta que, hasta hace poco, estaba con Lorena. Me quedé en silencio durante unos minutos. Sentí que la sangre se calentaba en la nuca. Pero no levanté la voz. ¿Usó mi nombre? Solo pregunté. Sí, señora. Y nunca se registró ninguna autorización suya. Fue un fraude. Agradeció. Tomé las copias. Las guardé en la carpeta y me fui. En la esquina de la oficina, me senté en el banco de la plaza. El cielo estaba despejado.
azul. Pero dentro de mí se estaba gestando un vendaval. Ya no solo estaba herido, era indignación. Fue darme cuenta de que, mientras yo los cuidaba con amor, ellos se encargaban de encontrar nuevas formas de explotarme. Se rieron de mi cara y además de eso, usaron mi nombre para financiar sus propios caprichos. Y lo peor es que no me sorprendió. De nada, porque el desprecio que comienza en pequeños gestos un día se convierte en un crimen. Quien ignora tu esfuerzo es el mismo que te roba la confianza. Me senté allí, recordando la Navidad cuando Lorena apareció con una bolsa nueva, diciendo que era un regalo de un amigo en el trabajo. Ahora sabía quién dio ese regalo. Fui yo, sin saberlo, sin consentimiento. Y es curioso cómo algunos recuerdos vuelven con fuerza cuando la verdad sale a la luz. ¿Verdad? Parece que todo tiene sentido de repente. Como si el rompecabezas de nuestra vida finalmente encajara, pero con pedazos que nos cortaban las manos. Quería tomarme un descanso aquí, disfrutar de este momento y preguntarte algo. Si alguna vez has pasado por algo así, o conoces a alguien que ha experimentado una traición, que solo se descubrió años después, compártelo aquí en los comentarios. Cuéntame un recuerdo tuyo, una señal que ignoraste, un detalle que te lastimó. A veces, compartir la memoria también es curar el dolor de quienes escuchan. Y cuando regresé a casa, con ese maletín apretado contra mi pecho, supe que algo dentro de mí había cambiado de lugar. Ahora, ya no actuaba por dolor. Actué para protegerme, para la mujer que era, para la mujer que todavía soy, y para todas las mujeres que se quedan calladas pensando que es una cosa de familia. No, eso fue un crimen, y tuvo consecuencias. Pero antes de actuar, necesitaba dar un último paso, una visita a un lugar que guarda mucho más que la memoria. Y si te dijera que esta visita me hizo ver algo que estuvo frente a mí todo el tiempo, ¿te quedarías aquí conmigo? Porque está en la siguiente parte, que todo se revela. Acepté conocer a Andrés, pero fui yo quien eligió el lugar. No hay cafés modernos ni oficinas cerradas. Le pedí que se reuniera conmigo en la plaza del barrio de El Retiro, la misma donde, de niño, corría por los árboles pateando pelotas, con las rodillas siempre raspadas y la sonrisa sucia con helado de tamarindo. Quería que sintiera el suelo de la memoria, que por un momento recordé de dónde venía. Llegó tarde, como siempre, con gafas de sol, una camisa de vestir bien planchada, tratando de mantener ese aire de superioridad que ya no engaña. Se sentó en el banco junto a mí con una expresión cerrada, ya viniendo con palabras agudas. Mamá, Nayae, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta de que estás destruyendo a nuestra familia? No respondí de inmediato. Miré la fuente en el centro de la plaza. Escuché el sonido del agua golpeando las piedras, y solo entonces me volví hacia él. ¿Destruir? Pregunté con voz serena. ¿O simplemente dejé de sostener una mentira? Frunció el ceño, como si no esperara una respuesta tan directa, y continuó. Siempre han sido el apoyo de todos. ¿Por qué actúas así ahora? Lorena está desesperada. Los niños están confundidos. ¿No pensaste en ellos? Con cada frase suya, vi más claramente. No era arrepentimiento, era miedo. Miedo a la pérdida de comodidad. Miedo a la independencia que nunca supo que tenía. ¿Sabes cuál fue el último regalo que me diste con tu propio dinero? Pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Él vaciló. Parpadeó rápidamente. Miró hacia un lado. No. Yo no lo recuerdo. Y entonces dije, Beijao. Bueno, recuerdo cada centavo que salió de mi cuenta para pagar tu universidad, tu auto, tus regalos de Navidad para Lorena, los cumpleaños de los niños, las cenas en las que me hiciste pagar la cuenta a pesar de que era tu invitado. Abrió la boca, pero no salió ni una palabra. Te burlaste de mí en esa cena. Andrés, permitiste que la mujer con la que compartes cama me avergonzara frente a toda la familia. Reí. Lo encontró divertido. Y ahora estás aquí, sentado
en este banco, queriendo que continúe sosteniendo la vida que construiste sobre mi sacrificio. Hablé sin levantar el tono. No lo necesitaba. Las palabras salieron lastradas por el peso mismo de lo que representaban. Se pasó las manos por la cara, visiblemente conmocionado. Mamá, no, yo solo pensé que todo iba a seguir igual. Siempre has sido así. Siempre he sido estúpido. Nerniana. De razonero más tal cuales. De cuando no haya una. Interrumpí. ¿Siempre he sido conveniente para ti? ¿Fácil de manipular? Guardó silencio. Y en ese instante, lo vi. El poder había cambiado de lugar. Ya no era la madre culpable, ansiosa por ser aceptada. Yo era la mujer que apoyaba todo y que ahora, con dignidad, se levantaba. Andrés, no te odio. Solo finalmente me respeté a mí mismo. Me levanté del asiento lentamente. Si quieres hablarme como hombre, como hijo, estaré aquí, pero si es para seguir esperando a que me anule para mantener tu comodidad, entonces será mejor que te vayas ahora. Le di la espalda y comencé a caminar. La plaza parecía más viva, más ancha. Detrás de mí, no escuché pasos. Solo el ruido del viento moviendo las hojas y un niño corriendo con una cometa de colores. La misma plaza, décadas después. Pero yo era diferente. ¿Y esa reunión? No. Fue solo el primero. Porque si Andrés pensaba que yo era firme, aún no sabía lo que venía de Camila. Y lo que me dijo, unos días después, me dejó sin aliento. ¿Estás listo para escuchar lo que una hija es capaz de hacer? ¿Cuándo pierde el control? Así que no te vayas de aquí. La siguiente parte dolerá. Camila llegó con esa dulzura habitual. Voz baja. Mirada de lástima, como si yo fuera una anciana perdida que necesitaba ser conducida de regreso al camino correcto. Se sentó en el sofá de la sala de estar como si pisara tierra sagrada, pero pronto comenzó a hablar, como si estuviera en una reunión de negocios. Mamá, vine aquí porque estás exagerando. Es ir demasiado lejos. Está perjudicando a los chicos. No entienden por qué su abuela desapareció de la escuela. ¿Por qué no hay más regalos? ¿Por qué tendremos que mudarnos de casa? La escuché con calma. No dije nada durante largos minutos. Ella continuó. Siempre fuiste bueno. Siempre ayudaste a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron para cambiar así? Fue entonces cuando me di cuenta. Ella no estaba preocupada por mí. La verdad es que no. Estaba preocupada por las consecuencias de mi ausencia. Con la costosa escuela que ya no podía pagar, con la fiesta de su hija. Tendría que ser más simple, con la cuota del auto que pagué sin que ella me lo pidiera. Camila, dije lentamente, ¿recuerdas la noche en que vendí mi anillo de bodas para pagar tu cirugía? Cuando tenías 12 años. Ella asintió, pero sin firmeza, porque esa noche me prometí a mí misma que haría cualquier cosa por mis hijos, y cumplí. Solo ahora necesito cumplir una promesa a mí mismo. Se cruzó de brazos, con el rostro cerrado. ¿Así que eso es todo? ¿Te has vuelto egoísta ahora? Sonreí con tristeza. No. Finalmente dejé de ser invisible. Fue entonces cuando cayó la máscara. Mamá, está siendo cruel. No conmigo. Con los niños. Si sigue así, tendré que hacerme a un lado. Todo esto es muy decepcionante. Esa frase cayó como una piedra dentro de mí. No por la amenaza, pero por el uso de la palabra decepcionante, como si la decepción fuera culpa mía, como si lo que realmente doliera fuera el retiro del dinero, y no mi dolor de años. Se puso de pie, se ajustó la bolsa al hombro. Piénsalo, todavía hay tiempo. Y se fue, sin besos, sin abrazos, sin mirar atrás. Me quedé allí en el centro de la habitación, escuchando el ruido de la puerta cerrándose. El silencio que vino después fue diferente. No era el silencio de la espera, era el silencio del luto, porque perder a una hija viva es diferente a cualquier otro dolor. La Camila que conocí, la chica que acuné en mis brazos, que me hizo notas coloridas, ya no estaba allí, y aceptar eso fue como enterrar algo dentro de mí. Más tarde,
Me senté en mi rincón favorito de la casa. Tomé lápiz y papel y escribí. No para ella, para mí. Escribí todo lo que quería decir mirándola a los ojos, pero que ella no habría escuchado. Escribí sobre el amor, sobre el cansancio, sobre los momentos en que me quedé callada solo para mantener la paz. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado. Fui a la chimenea y la quemé. Vi cómo el papel se volvía gris, lentamente, como si cada letra quemada fuera un pedazo del papel salvador que había llevado durante tanto tiempo. Allí, me despedí, no la de mi hija, sino la ilusión de que podía arreglarlo todo. Y en ese momento, mi libertad emocional realmente comenzó. Pero fue solo la semana siguiente, que sucedió algo completamente inesperado. ¿Cree que la justicia a veces llama a la puerta cuando menos lo esperamos? Bueno, prepárate, porque lo que me llegó, en ese sobre con membrete, lo cambió todo. La mañana en que llegó el sobre, estaba regando mis plantas. La bugambilla que Hernán plantó en nuestro balcón estaba comenzando a florecer nuevamente. Después de un poco de clima seco, fue simbólico. ¿Sabes? No- Como si incluso ella estuviera sintiendo el cambio en el aire. El cartero me entregó un sobre con membrete, con ese papel, más grueso y serio, y el nombre de la oficina del señor Barragán en la esquina superior. Lo abrí allí mismo. Mis dedos temblaban ligeramente, y ahí estaba, un informe detallado, mes a mes, del colapso que ya había estado imaginando. Andrés y Lorena habían vendido el auto, el mismo que, según ella, no salió a la carretera sin cuero genuino en los asientos. Habían retirado a sus hijos de la escuela estadounidense en Providencia, alegando cambio de valores familiares. Camila, a su vez, había regresado a enseñar en una escuela en el barrio Lomas de Polanco, con un salario ajustado, sin automóvil, sin niñera, sin viajes programados para fin de año. ¿Y los más curiosos? Las redes sociales, que siempre estaban llenas de fotos de restaurantes, viajes, regalos y pies de foto con frases en inglés. Guardaron silencio, desaparecido, como si la falta de lujo también fuera una vergüenza pública. Pero eso no fue lo que más les dolió. Lo que realmente comenzó a corroerse era la mirada de la gente. Los vecinos susurraron. Los viejos amigos ocasionales desaparecieron de las reuniones. Las preguntas que dolían más que la bofetada comenzaban. ¿Pero no era todo de su madre? Oye, ¿no lo pagó la suegra? Gracioso. Vivían en el mejor, y ahora están aquí en la cola de la escuela pública. Y no deseaba hacerme daño. Nunca lo deseé. Pero fue la primera vez que me sentí. Justicia, no venganza. Justicia, porque no estaban sufriendo por mi culpa. Se enfrentaban a la vida tal como es, sin la red de seguridad que siempre ha estado en mi regazo. Y fue entonces cuando me di cuenta. Mi ausencia hizo más ruido que todos los años que estuve presente. Me convertí en el fantasma de lo que perdieron, no por la muerte, sino por mérito. ¿Y sabes qué? Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contando, ayudamos a otro corazón a respirar. Así que si esta historia te está golpeando, disfruta de este video. Suscríbete aquí al canal, porque tal vez, solo tal vez, esta historia también es tuya, o alguien a quien amas, y aún con todo esto sucediendo, con ellos probando su propio veneno, con la máscara cayendo, algo me dijo que aún había más por venir, y no me equivoqué, porque a la semana siguiente, llegó una invitación inesperada, y vino con fecha, hora y una intención oculta. ¿Sabes cuando alguien que te usó intenta recuperarte con flores? La siguiente parte será decisivo, y necesito que estés conmigo. El teléfono sonó un jueves por la noche. Era un número que no reconocí, pero respondí de todos modos. Por otro lado, una vocecita familiar, susurrando. Abuela, soy yo, Caroline. Mi corazón saltó en mi pecho. Hola, mi flor. Lo extraño. Ella dudó antes de continuar. Yo,
Solo quería saber por qué ya no vamos a la piscina. Y por qué papá se pone raro. Pelea con su madre y luego se queda en la habitación, llorando. Me quedé en silencio por un momento. Porque a veces, incluso la verdad necesita cuidado para ser entregada. Ah, Lilian, mi niña, hay cosas que cambian, pero el amor de la abuela nunca cambia. ¿De acuerdo? Suspiró, como si quisiera entender más, pero aceptó ese consuelo. El sábado, fue Mateo quien llamó, con su curiosa voz juvenil. Me preguntó, abuela, ¿estabas enojada con nosotros? Mamá dijo que eres diferente. Mateo, nunca me voy a enojar contigo. Yo solo, cuidándome un poco. Pero te amo de la misma manera de siempre. El domingo, preparé chocolate caliente con canela, como lo hacía cuando eran más pequeños. Organicé la habitación con cojines en el suelo y saqué del armario una caja de fotos antiguas, que hacía años que no veía la luz. Cuando llamaron a la puerta, mi corazón casi saltó. Vinieron corriendo, como si nada hubiera cambiado. Caroline me abrazó con fuerza y dijo, tu olor es el mismo. Mateo fue directo a la cocina. ¿Tienes pan de queso? Sonreír. Hecho por mí. Los tres nos sentamos en la sala de estar. Puse las fotos en el suelo, una por una. Les mostré la primera tienda de cerámica que abrimos Hernán y yo. La vieja bicicleta con la que llevaba a sus padres a la escuela. La foto del puesto de comida que guardé durante un tiempo, para completar los ingresos. Todo esto era para ellos. Todo esto fue amor. No tuve que hablar mal de nadie. No tenía que culpar ni acusar. Simplemente conté mi historia con sinceridad. Caroline, en silencio, tomó una foto mía cuando era joven, sonriendo con un delantal manchado de tinta. Eras hermosa, abuela. Todavía lo estoy. Hija mía. Solo que ahora, con más historias, estaba allí, en esa pequeña habitación. Entre chocolate, recuerdos y cariño, que se formó un nuevo vínculo. Por primera vez, no me veían como la abuela que paga las cosas. Me veían como una persona, como mujer, como un alma. Y fue en ese momento que pensé, a veces, necesitamos desaparecer de la vida de alguien, para que finalmente vean quiénes somos. Y tú que me estás escuchando, quédate conmigo, ¿de acuerdo? Porque el momento más notable de esta historia aún está por llegar, y cuando te cuento lo que pasó en la reunión final, comprenderás por qué algunas puertas solo se abren cuando cerramos otras. ¿Estás listo para este final? ¿No es? Porque viene con un sabor que solo el tiempo sabe servir. Esa mañana, me desperté antes del sol. El cielo seguía siendo un paño gris que se extendía sobre Guadalajara, y el silencio de la ciudad parecía respetar mi momento. Me puse mi atuendo favorito, el que Hernán dijo que me dejaba con alma de mujer decidida. Tomé mi bolso de cuero, que ya conocía los caminos del mundo, y me fui directo a la oficina de registro del señor Tomás, mi notario de confianza por más de 20 años. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía que, esta vez, nadie me haría dudar. Me senté frente a él. Miré a los ojos firmes y serenos de ese hombre que había visto tantas historias escritas en papel membretado, y dije, hoy, señor Tomás, he venido a escribir mi libertad. No preguntó nada más. Simplemente abrió el libro negro, sacó su bolígrafo de punta fina y comenzó. Eliminé a Camila y Andrés de la línea directa de herencia. No por venganza, sino porque entendí, demasiado tarde, que el amor sin respeto es una deuda, y ya no le debía nada a nadie. En su lugar, creé un fondo especial para Caroline y Mateo. Un fondo al que solo se puede acceder a través de la prueba del esfuerzo, el estudio y el trabajo honesto. Quiero que tengan una oportunidad, pero que aprendan a conquistar. Y dejé cartas. 2. Escrito a mano, en papel crema, con mi aroma a lavanda. Uno para cada nieto. En ellos les conté todo lo que viví, lo que sentí, lo que soñé para ellos. Dejé consejos,
deseos e incluso viejas recetas que formaban parte de nuestra historia. No quiero que crezcan sin saber quién era yo. Y si un día alguien intenta distorsionar mi memoria, que tenga mi letra para recordarme la verdad. También dejé una generosa donación al Hospital Civil de Guadalajara, donde acompañé a Hernán durante sus últimos meses. Esos médicos y enfermeras lo cuidaron con más amor que muchos de los míos me lo hicieron a mí. Que los demás sean tratados con dignidad como él lo fue. Salí del registro civil con el documento firmado, reconocido y sellado. Era ligero, porque ahora todo lo que tenía ya no era una herencia, fue una elección, y mi fortuna ya no sería un premio por la pereza, pero semilla para aquellos que tienen el coraje de plantar. Y si me has estado escuchando hasta aquí, podrías estar pensando, "Oh, ¿se enteraron? ¿Intentaron impugnarlo? Da alineación en el vuelo un po', veremos moltes non espar unichonos, un enchava estado que nirsoesha. Pozo. Ah, no voy a mentir. Cuando se enteraron, su mundo se detuvo, y la reacción de Lorena era digno de una telenovela. Pero lo que ella no sabía es solo que todavía tenía una carta más para jugar, literalmente, y eso es lo que les voy a contar ahora. ¿Estás listo? Porque el final de esta historia es más dulce de lo que piensas. Me senté en la mecedora del porche, con una taza de café ya caliente en mis manos. El viento soplaba ligeramente, llevando el olor a bugambillas floreciendo de nuevo, como si cada pétalo me dijera, te pusiste de pie. Por dentro, mi casa era solo mía. Las paredes, una vez llenas de retratos de familiares sonrientes para fotos forzadas, ahora estaban ocupadas por piezas de cerámica que yo mismo había moldeado. El cuenco azul con dibujos del lago de Chapala, el jarrón con las iniciales de Hernán, la cruz que hice en una noche de insomnio. Cada objeto llevaba un pedazo de mí que había olvidado en medio de la prisa por complacer. Me levanté lentamente. Caminé hacia el dormitorio y me detuve frente al espejo. Había pasado mucho tiempo desde que realmente me miró. Las arrugas, una vez camufladas con cremas caras, ahora contaban mi historia sin vergüenza. Cada línea era un rastro de noches de insomnio, nacimientos, pérdidas, esperas, silencios tragados, pero en esa reflexión me vi completo. Por primera vez, no me sentí enojado, ni tristeza, solo madurez, el que llega después de la tormenta, cuando entendemos que el mundo no nos debe volver, y que los que se quedan son porque aman de verdad. Pensé en mis errores, y no fueron pocos. Confundí el sustento con el amor. Di demasiado pensando que de esta manera mantenía los corazones cerca de mí. Hice de mi billetera un cordón umbilical que debería haber sido cortado hace mucho tiempo. Creía que cuanto más daba, más me amarían, pero solo exigieron más. Se necesitó coraje para romper este ciclo. Entender que amarme a mí mismo también era una elección legítima. No me arrepiento. Lo que siento es tristeza. Sí, pero no la amarga tristeza de la revuelta. Es esa tristeza serena, de quienes aceptan que han perdido el tiempo tratando de comprar lo que debería ofrecerse gratis. Y Marinchao, Seicho, en Talla, Urba.org, sin embargo, no me arrepiento, porque si no hubiera pasado por todo esto, tal vez nunca me habría vuelto a encontrar a mí mismo. Y ahora, incluso mi silencio tiene valor. Ya no es borrar, es presencia, es elección, es fuerza. Aprendí que no gritas para que te escuchen. Vives con dignidad, porque una mujer que ha sido traicionada en silencio también tiene derecho a sanar en silencio. ¿Y sabes qué? Hoy me miro a mí mismo con el mismo respeto que una vez reservé para los demás. Y si te toca de alguna manera, sepa, nunca es demasiado tarde para levantarse. Nunca es demasiado tarde para cambiar el fin de la historia. Pero cálmate, porque todavía falta una última cosa, una última escena, y no es mío, es de ellos. ¿Crees que el tiempo tiene manos firmes? Bueno, nadie entera es Dios signano. Un soltón, y descendió a Harry.
Espera a ver qué pasó cuando entendieron que me perdieron. De verdad, es fuerte. Y te lo diré. En esa mañana despejada, caminé lentamente por las calles de Tonalá, con el sol filtrándose a través de los árboles y el olor de las carpas de cerámica, llevándome directamente a la juventud. Pasé mi dedo sobre una taza pintada a mano, azul y blanca, y sonreí. Compró. Sería mi nueva compañía en las mañanas de café. Ya no elijo nada pensando en los demás. Ahora elijo por mí mismo. En el camino de regreso, me detuve en un puesto y compré un mapa de la Ciudad de México. Estoy planeando un viaje solo, algo que siempre he pospuesto. Quiero ver de cerca los murales de Diego Rivera, respirar los pasillos de Frida Kahlo, sentarme en un café de Coyoacán solo para ver pasar la vida. Sin prisas, sin presiones. Cuando llegué a casa, encontré un mensaje de voz de Mateo en mi teléfono celular. Abuela, obtuve un 10 en ciencias. Va a haber una feria en la escuela. ¿Puedes venir? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Volví a llamar de inmediato. Por supuesto que lo haré, mi amor. Pero ahora, voy como tu abuela, no como alguien que resuelve todo. ¿De acuerdo? Y él respondió, de acuerdo. Minutos después, el teléfono celular volvió a sonar. Era Camila. Su nombre parpadeando en la pantalla. Respiré hondo y rechacé la llamada. No enojado, pero con paz, porque hay silencios que son liberaciones. Regresé al porche. Me senté con mi nueva taza de café caliente y miré al cielo. Me toqué el hombro, como si sellara un trato consigo misma. Y dijo en voz baja pero firme: Estuve bien, me olvidaron, pero ahora soy libre. Hoy entiendo que la vida no requiere que seamos útiles para todos, todo el tiempo. El verdadero amor no se mide por lo que das, sino por quién queda cuando no tienes nada más que ofrecer, además de quién eres. La lección que dejo es simple, pero me tomó mucho tiempo aprender. Dar demasiado no es prueba de amor. A menudo es una petición muda de aceptación. Y nadie merece vivir mendigando amor disfrazado de generosidad. Si estás sentado allí como yo he estado tantas veces, preguntándote dónde te equivocaste, tal vez no cometí un error. Tal vez amaba más de lo que debería. Personas que aún no conocían el valor de eso, pero ahora lo sabes. Eso es todo. Eso es lo que importa. Quiero agradecerles, desde el fondo de mi corazón, por permanecer conmigo hasta ahora, por haber escuchado mi historia como si fuera la tuya, por haber dedicado este tiempo a mi arrebato. Si este video te conmovió, deja un me gusta. Para mí, es como un abrazo silencioso que dice, te escuché. Y si quieres volver para tomar otro café y otra historia, suscríbete al canal. Siempre hay un pequeño rincón para ti aquí. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí, en el canal, con otra historia increíble.